7:40, vamos a ir a otro tema para hablar de lo que está ocurriendo en relación a la emergencia sanitaria y lo que se vive en los hospitales, en particular en los servicios de salud, la falta de capacidad de personal médico en la atención de urgencias, largas esperas también de pacientes con coronavirus, han desatado algunas protestas en distintos recintos, acá en la región metropolitana sobre todo. Vamos a conversar de este tema, estamos en contacto con el presidente de la Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia, el doctor Luis Enberg. Gracias por conversar con nosotros, doctor, muy amable. Buenos días, Sebastián. Doctor, hemos visto un alza en el número de casos nuevos que se ha ido reportando en las últimas 2 semanas. ¿Eso ya se ha ido reflejando también en los servicios de salud en la medida en que hay mayor ocupación en las camas UCI? ¿Cómo lo están percibiendo ustedes en el día a día, doctor? Bueno, es una situación bastante complicada. Día a día aumentan los casos, aumenta la ocupación de las camas UCI. Eso hace que la urgencia no tenga salida. Tiene una entrada que siempre recibe pacientes, pero no tiene salida. Y nos estamos quedando con pacientes en la urgencia. Ya tenemos más de 50 pacientes ventilados en la urgencia. Y en el global de pacientes que están fuera de las unidades de cuidados intensivos y que están ventilados, tenemos más de 211 pacientes. Entonces eso es una complicación. Hay que de a poco tratar de disminuir la demanda. ¿Cómo se logra eso? Que la gente se mantenga en sus casas para que disminuya el contagio. Sí. Doctor, ustedes están jugando entonces un rol clave, ¿no? El área de urgencias específicamente de los servicios de salud. O sea, la urgencia siempre ha tenido un rol clave en el sistema de salud. Nosotros estamos abiertos las 24 horas al día, los 7 días de la semana. Nosotros, en la medida que los pacientes no puedan ser derivados a otro lugar, nosotros los vamos a seguir atendiendo. Sí. Y eso genera que empiece a atocharse la cantidad de personas en la urgencia y a aumentar los tiempos de espera. Yo se lo preguntaba en particular porque el sistema, como está estructurado hoy día, con una gestión centralizada, única de los recintos privados y públicos, carga la presión precisamente en el aspecto de la coordinación. Y el ministro Mañalich decía que cuando se producían ciertas esperas largas en determinados servicios, quizás lo que estaba fallando es la coordinación. ¿Cómo se lleva adelante entonces eso? Bueno, la coordinación es un tema complejo porque la coordinación requiere de que exista comunicación entre los distintos actores. En este momento la coordinación, si bien es cierto, no está siendo lo ideal, se está haciendo el mayor de los esfuerzos. Lo que se está solicitando es que las ambulancias lleguen a los hospitales en los cuales pueda ser recibido el paciente. Ajá. Y a veces no está ocurriendo eso porque falta un poco de comunicación. Se podría intentar mejorar a través de distintos sistemas y nosotros estamos disponibles para la autoridad sanitaria para poder conversar los temas. Nosotros hemos analizado una forma de poder solucionar esto, así que estamos a disposición para poder entregar una propuesta. Sí. Doctor, creo que sería útil para nuestra audiencia que pudiéramos explicar bien cómo opera ese mecanismo. Es decir, cuando llega una ambulancia con un paciente que está grave, con síntomas o quizás ya detectado el COVID-19, pero con síntomas que son mucho más manifiestos y que requiere una atención urgente. ¿Cuál es el procedimiento una vez que llega a determinado servicio de salud y no hay espacio, por supuesto, para recibirlo? A ver, la urgencia en primer lugar, para que la gente lo entienda, atienden por gravedad, no por orden de llegada. Entonces, nosotros, si llega un paciente, por ejemplo, que tiene un resfrío y llega a las 8 de la mañana y no hay ningún paciente en ese momento, pero en ese momento empiezan a llegar muchas más personas con mayor gravedad, ese paciente va a tener que esperar. Ajá. Eso genera una espera. Genera un tiempo en el que la persona tiene que estar en la sala de espera. Pasa lo mismo con las ambulancias. Las ambulancias cuando llegan tienen que empezar a hacer esta espera y van a hacer la espera de acuerdo a gravedad. Cuando esto pasa, lo que se pide es que las ambulancias se comuniquen con sus centros reguladores. Hay que tener en cuenta que en Chile no existe un sistema único de ambulancia, existe un sistema público y existen sistemas privados. Sí. El sistema público tiene un centro regulador que los puede dirigir hacia otros lugares, y el sistema privado no tiene, en su totalidad, no tiene ese centro regulador, cada uno es independiente. Entonces muchas veces, al no existir eso, se genera de que no existe una adecuada comunicación. El SAMU tiene una mejor comunicación por tener este centro regulador que le puede decir, sabe que no se dirija a ese lugar. A través del Comité Operativo de Emergencia, los servicios de urgencia, nos estamos comunicando
con este comité para decirle, donde también participa el SAMU, para decirle en este momento no tenemos capacidad de recibir porque tenemos todos los box llenos, no tenemos ventiladores, no tenemos reanimadores, por favor diríjalo hacia otro lado. Claro. Eso ha funcionado, ha permitido redirigir un poco, pero hay que también considerar que existe un sistema privado que no tiene este sistema y que sería bueno que ojalá se pudiera establecer un sistema de comunicación que lo permita. Y lo mismo con los sistemas que son de las comunas. Es bueno explicar eso, doctor, porque queda una sensación de que se está aumentando efectivamente el número de camas UCI, que hay un esfuerzo por traer más ventiladores mecánicos y son buenas noticias. Sin embargo, aún vemos imágenes de hospitales como el San José, por ejemplo, que no es capaz de recibir más gente. Hay esperas de largas filas como en el Hospital El Pino ayer. Esas imágenes, en definitiva, no necesariamente significan que todo el sistema esté colapsado, que quiero que podamos aclarar ese funcionamiento específicamente. A ver, hay que entender que en las pandemias la cantidad de gente que llega es absolutamente superior a lo que está calculado un sistema de salud. Ningún sistema de salud está 100% preparado para esto. Y eso lo que está provocando es que existe un gran atochamiento. Los servicios de urgencia hay que reconocerlo, están al límite de sus capacidades, estamos dando el mejor esfuerzo. Sí. Pero nadie está preparado para una pandemia para recibir esa cantidad de pacientes. La única forma de poder disminuir esto, de poder disminuir la saturación de los servicios de urgencia, es evitar el contagio. Y la forma de evitar el contagio es cumplir con la medida de cuarentena, no salir de sus casas, mantener en la distancia social, utilizar mascarillas si es necesario salir. No hay otra forma, porque independiente que aumentemos al doble las camas UCI, que aumentemos los ventiladores, que aumentemos los espacios disponibles en la urgencia, no vamos a ser capaces de recibirlos a todos, porque hay que tener en cuenta que además se necesita personal calificado para atender a todas esas personas. Sí, además. Y es lo que hemos visto en otras partes del mundo, en realidad, ¿no? Cuando ha habido un aumento muy rápido en un corto tiempo del número de pacientes, se han visto esas imágenes que es lo que estábamos tratando de evitar acá en Chile también. Doctor, muchísimas gracias por conversar con nosotros, muy amable.